Bien, el presidente Nicolás Maduro hace unos anuncios para mí históricos. Primero, que era algo que yo estaba, fue una de las cosas que hablé al principio, me parece bien importante, voy a ir por partes, que en Quito se haya aprobado por unanimidad el apoyo de los 12 países miembros de UNASUR. Un apoyo total a Venezuela, absoluto, unánime. Y pidiendo, solicitando, exigiendo la derogación del decreto a Obama. Esto es un duro golpe para los Estados Unidos. Sobre todo porque Estados Unidos estaba jugando y esto significa la voluntad de nuestros pueblos a ser libres, a no seguir siendo patio trasero de los Estados Unidos. Que UNASUR haya decidido en un primer comunicado no solamente el apoyo unánime al gobierno de Venezuela, sino exigir la derogación de ese decreto. Porque si ese decreto se mantiene, todavía estaría la espada de Damocles sobre Latinoamérica, no solamente sobre Venezuela, es sobre Latinoamérica. Pero ahí hay un duro golpe contra el imperialismo. Es un revés. Por eso digo que es histórico. Y en un segundo comunicado, resolverse los conflictos. Y esto es algo que hay que hacer un llamado a los sectores de oposición. Un llamado a los sectores de oposición que es bien importante. ¿Ven? Llamado a los sectores de oposición, se los pongo claro. Resolverse los conflictos dentro del marco constitucional. Y vean ustedes que allí el presidente Nicolás Maduro le dice a Samper, quien por cierto, a Samper lo han venido descalificando como presidente de UNASUR y atacado por el imperialismo, atacado por los lacayos del imperialismo, y el presidente le dice que nuestro problema no es la falta de elecciones ni de democracia. Nuestro problema es el afán imperialista por hacerse de nuestros recursos. Y no solamente, repito, vean ustedes la tremenda importancia que tiene estos dos comunicados. La tremenda importancia que tiene. Porque Obama decidió pasar al frente. Obama decidió pasar al frente de la oposición venezolana y la oposición venezolana está totalmente desmovilizada. Es decir, quien está en este momento al frente de la oposición venezolana es el señor Obama. El problema nuestro no es falta, como dice el presidente Nicolás Maduro, no es la falta de democracia ni la falta de elecciones. Es simplemente el afán del imperialismo norteamericano por hacerse de los recursos naturales de toda nuestra América. Regresar al patio trasero. Por otro lado, hay una reunión el día lunes con el alto mando para hacer un plan de abastecimiento total. Esto tiene suma importancia. Primero porque sí, y hay una respuesta allí del presidente Nicolás Maduro a John Kelly, que es el señorito del Comando Sur de los Estados Unidos, quienes, repito, porque no es que la oposición esté hablando, es que la oposición ahora dejó de hablar y el discurso que tenía la oposición lo toma exactamente quien se lo dictó, que es el imperialismo norteamericano. Y hay una reunión con el alto mando solicitada por el presidente de la República para el día lunes con todo el alto mando cívico-militar para acometerse a un plan de abastecimiento total en el país. Vean ustedes la importancia que tiene el derrotar de una vez lo que es la guerra económica. También se van a seguir perfeccionando o actualizando los armamentos y hacerlo ley a través de esta ley habilitante, el armamento para la paz. Decía, hay un viejo dicho en latín que dice, si vis pacem para verum, si quieres la paz, prepara la guerra. Duro golpe, repito, al imperialismo. Por otro lado, hay algo que dijo el presidente el presidente Maduro allí, que me parece de suma importancia. Hay una encrucijada, dos mundos. Hay momentos en que tenemos que decidir. Hay momentos en donde no se admiten parece maniqueo lo que voy a decir, pero no se admiten medias tintas. Es nuestra patria,
es nuestra soberanía, es nuestro país, es nuestra Latinoamérica, es nuestra América, o son los lacayos del imperio, o es la entrega al imperialismo norteamericano. Yo quería, para agregar algo que me parece bien importante, en eso de la guerra económica, hay un artículo que se llama El Frente Económico detrás de la declaración gringa contra Venezuela, de William Serafino. El imperialismo norteamericano está en una crisis económica y financiera de alta peligrosidad. Vean ustedes por dónde van las cosas. Caídas estrepitosas en las ganancias de las principales transnacionales, corporaciones que son las que realmente están detrás de Obama, constantes expectativas negativas en Wall Street, la desquiciada impresión de dólares por parte de la Reserva Federal. Yo quería decirle a ustedes que la Reserva Federal ha venido emitiendo desde hace muchísimo tiempo billetes, emitiendo dólares sin respaldo, cosa que no pasa en Venezuela. A pesar de toda la guerra económica, y ya al final le vamos a hablar algo sobre Dollar Today, que es un mecanismo dirigido por venezolanos lacayos de ese imperialismo norteamericano, lacayos de ese imperialismo, para atacar cada vez que se haga un plan de recuperación de nuestra moneda, y estos señores nos traten de destruir la economía acelerando la subida del dólar. Pero voy acá. Eso lo vamos a dejar a última hora. Dice acá, en el fondo, la crisis económica y financiera del imperialismo gringo se refleja en la baja rentabilidad y la importante disminución en las ganancias de las principales firmas transnacionales. Es decir, los principales emporios industriales automotrices y farmacéuticos norteamericanos. Cada vez ganan menos dinero en el extranjero, por ende, menos capital retorna al imperio de origen. En este sentido, la desbocada política intensiva del fracking busca salirle al paso a esa realidad. Buscan un mecanismo de abastecimiento de crudo directo por fuera de los costosos precios del mercado internacional petrolero y reducir el gasto dirigido hacia la extracción de materias primas mediante invasiones y primaveras en países con grandes reservas y recursos minerales, para así competir con las economías emergentes del BRICS, aplicarle terapia de resurrección al petrodólar. Datos y precisiones por sector económico imperial. Oído al tambor. En el sector farmacéutico, el emporio Pfizer registró el año pasado una caída en sus ganancias por el orden del 58%. Este año tampoco pinta nada bien para la transnacional en cuestión. En el primer trimestre de 2015, sus acciones se devaluaron considerablemente, reforzando las expectativas negativas en Wall Street con respecto al sector farmacéutico. En el sector hogar y cuidado personal, las dos grandes empresas norteamericanas, Procter & Gamble y Colgate-Palmolive, también han reducido sus márgenes de rentabilidad. La primera en un 12% y la segunda en un 30%. El elevado costo de las materias primas, la gran mayoría de ellas ubicadas en países latinoamericanos, africanos y árabes, y la sobreimpresión de dólares son algunas de las claves para entender este crítico escenario económico. También se suma a este escenario Kimberly-Clark, empresa del mismo sector, que perdió recientemente más de 83 millones de dólares por la disminución del valor accionario en las empresas en el corretaje financiero de Wall Street. En el sector informático, la empresa transnacional IBM tiene 11 trimestres consecutivos mostrando un gravísimo descenso en el valor de sus acciones y por ende en sus ganancias netas. Por otro lado, Hewlett Packard pronostica una reducción de sus ganancias por el orden del 30%. En el sector automotriz, el emporio General Motors perdió 26% en sus ganancias anuales reportadas durante 2014. Las ganancias de Ford también cayeron por encima del 30%. En el sector alimentario, la transnacional Cargill, ¿recuerdan Cargill?
El mismo grupo económico de Monsanto y DuPont reportó pérdidas en 2014 cercanas al 19%. En el sector energético, el fracking y la baja internacional de los precios del crudo ya cobraron sus primeras víctimas, porque es que el fracking es muy costoso. Ellos utilizaron el fracking para bajar el precio del dólar, pero resulta que la baja del precio del dólar les afecta porque el fracking es muy costoso. Dice, la empresa WBH Energy, pionera en la fracturación hidráulica, cesó sus operaciones el 8 de enero del presente año por las gigantescas deudas que había asumido. ExxonMobil, recuerden ese nombrecito también, está al frente en Guyana, también registró pérdidas trimestrales por el orden del 21%. El fracking es demasiado costoso. Para financiarse necesita que la Reserva Federal exceda la generación de dólares sin ningún piso económico que lo sustente. La venta de crudo afuera y el encadenamiento productivo industrial no cubren los gastos iniciales de fracturación. El tiro le salió por la culata. Grandes emporios energéticos como las antes mencionadas reportan pérdidas y dificultades financieras. Y no es nada, que están reportando incluso cierre de pozos en donde estaban practicando el fracking. ¿Por qué no hay? No hay suficiente. Esa sobreproducción de papel moneda, conocida como la fortaleza del dólar, hace que las monedas nacionales sufran una pérdida sustancial de su valor. Al momento de repatriar las ganancias, menos dólares regresan a Estados Unidos. En el sector comunicación, la transnacional Apple ha sido la única que registró márgenes de ganancia positivos en el primer trimestre de 2015. Hay que recordar que en el mes de octubre del año 2013 el gobierno de los Estados Unidos tuvo un cierre total de sus operaciones durante 16 días provocado por la falta de consenso a la hora de aprobar el presupuesto de gasto corriente. Hospitales, servicios de documentación, escuelas, universidades y demás instituciones públicas dejaron de elaborar por falta de dinero. Todo lo demás son falsos positivos. Lo que hace Estados Unidos son falsos positivos. Que si el terrorismo, que si Al-Qaeda, que si de aquí estamos enviando muchachos del PSUV para allá, para Palestina, para prepararse como terroristas. Entonces, no, a ellos no les interesa más que el dólar, perdón, más que el petróleo. Más nada. Esto que han hecho, que han tratado de hacer en Guyana, a sabiendas de que en ese espacio no se puede explotar porque está en reclamación, es la forma en que trabaja Estados Unidos. En los años 70, 80, se trató para tomar para tomar el petróleo allí. Y aparte de eso, porque se les estaba montando un gobierno socialista en Guyana, trataron de hacer lo mismo que hicieron ahora. Dice aquí, conclusión, que un teléfono Orinoquia, escuchen bien esto, porque esto es bien interesante, que un teléfono Orinoquia fabricado mediante el convenio China-Venezuela cueste 10 veces menos que un iPhone 5, que una laptop Ceragon cueste mucho menos que una Hewlett-Packard, que un carro Chery cueste menos que un Chevrolet, refleja en la cotidianidad la crisis del capitalismo gringo y el ascenso de las economías BRICS. ¿Cuántas toallitas sanitarias, kilos de detergente, pasta dental, cepillos de dientes, champú, desodorante, computadoras, televisores, vehículos y demás productos terminados puede elaborar Estados Unidos sin que la fortaleza del dólar, el alto costo del fracking y de las materias primas la espalillen sus ganancias? No tienen mucho margen de maniobra en este sentido. Y fíjense ustedes, paro aquí un momentico. Una de las cosas que empezaron a hacer las corporaciones en Norteamérica, en Estados Unidos, fue empezar a mudar las fábricas para países del tercer mundo. ¿Por qué? Mano de obra barata. Es decir, por ejemplo, unos zapatos Nike, de lo que tanto les gusta aquí a los sectores burguesitos, unos zapaticos Nike, allá, hechos allá, bajaban el precio para venderlos bien caros a ese burguesito, le bajaban el precio con la mano de obra barata en otros países. Eso es lo que llamó el neoliberalismo. ¿Eh?
esos mercados de libre comercio, en donde los países pendejos son los que pierden y los únicos que ganan son las corporaciones. Eso que Chávez enfrentó allá por primera vez, creo que fue en el año 2000, 2001, que enfrentó allá en Costa Rica, si no me equivoco, al ALCA, para darle nacimiento al ALBA. En plena crisis, cuando nos hablaban de la historia del fin del mundo, cuando nos decían a nosotros que el socialismo era imposible, porque mira, se cayó la Unión Soviética. Dice aquí, las economías BRICS crecen aceleradamente, producen más y a menor costo. Están ganando con creces en la disputa hacia los mercados regionales que hasta la década del 2000 ostentaron los gringos. Por tal motivo, las recurrentes invasiones gringas a nacionales con enormes fuentes de hidrocarburos, Siria, Libia, Irak, Afganistán, etcétera, y otros minerales tan urgidos por la economía norteamericana, revelan los verdaderos intereses de fondo tras cada arremetida diplomática, financiera y política, dirigida a los países que frentean la dominación norteamericana, abastecerse de recursos naturales de forma casi gratuita con el objetivo de esquivar los precios actuales del petróleo y demás materias primas del mercado internacional, para apalancar nuevamente su proceso económico transnacional en miras de disputar con mayor facilidad el mercado mundial. Que la fortaleza del dólar dentro de unos años impulse el inventario interno de papel sanitario es simplemente un daño colateral. Le voy a explicar algo. Cuando nosotros vemos artículos de este tipo, y aquí sí me voy a parar en algo que ya me dieron chance y tiempo como para hacerlo, ¿no? Miren, recientemente, creo que fue en esta semana, ¿no?, que le suspendieron el Twitter a William Castillo. Sí, le suspendieron el Twitter. Reciente. Fíjense ustedes. Cuando me mandaron las fotos, Gordo, las tengo en la que te pedí. Que registramos una cuenta Twitter X, ¿verdad? Cuando usted registre una cuenta Twitter X, para que ustedes vean, recordemos siempre que Twitter es una plataforma imperial. Cuando usted registre una cuenta Twitter, tráeme un poquito de café, mi amor, hazme el favor. Cuando usted registre una cuenta Twitter, las primeras recomendaciones que le dan para seguir son todas de la oposición. ¿Ustedes no se han dado cuenta de eso? Registren una cuenta Twitter. Y cuando usted abre, inmediatamente lo primero que te piden, las primeras recomendaciones que dan, es seguir cuentas de la oposición. Yo recuerdo que hace 2 años y medio casi, yo fui a hacer una denuncia en la Asamblea Nacional. Me presenté a la Asamblea Nacional y presenté una denuncia sobre la plataforma Twitter y los que dirigen Twitter. La señora que certificó la cuenta Dollar Today es de la plataforma Twitter de España, si no me equivoco, ¿cierto, Gordo? Cuando nosotros vemos, escuche bien lo que le voy a decir, cuando nosotros, tráelo mi vida, hazme el favor, pónmelo acá. Y tome por favor. Gracias. Cuando nosotros vemos, fíjense bien lo que les voy a explicar, todos los problemas económicos que tiene Estados Unidos, que son los que originan las guerras, que son los que originan las intervenciones y son los que originan los decretos, son los que originan las desestabilizaciones y los financiamientos a las oposiciones, lacayas, que se le van a arrodillar al imperio en caso de tomar el poder en un país con las primaveras, como dice allí el artículo. Cuando nosotros vemos esos análisis, en donde vemos que el dólar, primero, no tiene respaldo en oro. Nosotros lo tenemos, nuestra divisa, el bolívar nuestro, tiene respaldo en oro. Y bastante, suficiente. En cambio, en Estados Unidos, como dice el artículo, van a tener que después agarrar el dólar, enrollarlo
hacer rollitos con ellos y llevarlos al baño para utilizarlo de papel sanitario. Pero cuando nosotros vemos eso, nos encontramos con un problema, que es el que me tiene a mí desde hace una semana, conjuntamente con el equipo nuestro, nos tiene trabajando. ¿Por qué? ¿Por qué el dólar se dispara con una cuenta terrorista, porque la califico de terrorista como es la de Dollar Today? Y es terrorista. Fíjense ustedes, a William Castillo, yo no sé qué hizo, pero lo suspendieron. Pero la pregunta que yo le hago a Twitter, ¿verdad? La pregunta que yo tengo que hacer a Twitter, ¿cierto? Es, por ejemplo, póngamela en pantalla, le agradezco. Esto es lo que yo, la pregunta que le hago a Twitter, es por qué Dollar Today se inventa estas cosas. Vean el humilde ranchito imperial de la fiscal sancionada Katherine Harrington en Miami, Estados Unidos. De estos falsos positivos, uy, mire, yo tengo 10 años viéndolo. 10 años. Vean ustedes descalificando, incluso estigmatizando a una fiscal. ¿Cuál es el objetivo de Dollar Today? Que nuestra fiscal Katherine Harrington se inhiba en el caso que está llevando en la acusación que se le está haciendo a Leopoldo López. Y más allá es para que los demás fiscales que vayan a tratar el caso de Leopoldo López se inhiban, desmoralizar, estigmatizar y decirle en el futuro, cuando el imperio agarre y ataque, invada, vamos por ti. Como dijo el señor Diego Arria, una basura que todavía se autodenomina embajador, dijo una fiscal esbirro o ejecutora. O sea, aquí un fiscal o un juez o un militar no puede hacer su trabajo porque supuestamente el señor de Dollar Today o los señores que dirigen Dollar Today, que son venezolanos y están respaldados por el imperialismo y la CIA, y están respaldados por el Departamento del Tesoro, y están respaldados por la National Security, porque están conspirando, y ya les vamos a explicar por qué. Esto, póngamelo de nuevo en pantalla, esto para los señores de Twitter no es un delito. Y a los señores de Dollar Today les permiten que hagan esto. Y me imagino que William debe haber hecho o debe haber respondido de alguna manera. Y lo suspenden, pero esta estigmatización de una persona no la consideran delito en Twitter. ¿Qué tal? Por ejemplo, el próximo a ser sancionado por asesino, Vladimir Padrino López, en Dollar Today, esto tampoco considera la plataforma Twitter, que es imperial, que tiene su central en Estados Unidos, no considera que es un delito. Porque en cualquier parte del mundo esto es un delito. La muerte de Jorge Rodríguez padre solo sirvió para convertir a sus hijos Delcy y Jorge Rodríguez en asesinos. Dollar Today. Esto tampoco estigmatizando a la persona. Va acá, este es el responsable de la muerte de Rodolfo González, el asesino carnicero de la Casona, Gustavo González López. Y utilizan un pasaporte, obvio, está hecho por ellos, esto es un montaje, pero utilizan un pasaporte para estigmatizar al general Gustavo González López, nuestro ministro de Justicia. Fiscal Katherine Harrington, la asesina de Rodolfo González, la MUD se opone que sea sancionada por violadora de derechos humanos. Y la tienen contra la fiscal, la tienen, pero de casi que le están diciendo que en el momento en que se caiga el gobierno la van a buscar. Y eso no es más que una demostración del instinto asesino que hay en la dirigencia opositora y en unos grupitos que están pero enfermos. Vean esto, de Dollar Today.
No voy a castrar a mi perro. Si hubiese querido un animal sin bolas, adopto un guardia nacional bolivariano. Un insulto a nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Un insulto a nuestra Guardia Nacional Bolivariana. Esto lo hace Dollar Today. La pregunta que yo me hago acá, véngase para acá, compadre. La pregunta que yo me hago acá, ¿qué es eso? Ajá. La pregunta que yo me hago acá, ¿y esto es permitido por Twitter? Supongan ustedes que hoy, fíjense ustedes, yo no estoy escribiendo nada en mi Twitter. ¿Se acuerdan aquellos comandos BAS? Es que le llamaban. Y atacaban las cuentas de chavistas. Aquí hubo una arremetida contra las cuentas chavistas, pero terrible. Cuando ellos vieron que los chavistas se convirtieron en guerrilleros dentro del sistema que ellos manejaban antes, la arremetida fue feroz contra nuestros tuiteros, contra la tropa. ¿Cuántas veces la tropa y cuántas veces nuestros tuiteros empezaron a denunciar cómo se les iba suspendiendo las cuentas sistemáticamente? Nosotros hicimos, yo hice, hace más de 2 años, hice una denuncia en la Asamblea Nacional con respecto a la plataforma Twitter. Ahora, voy al caso que me compete, que es el caso de Dollar Today, que es desmarañando el dólar paralelo. Yo les voy a leer este artículo, porque es bien interesante, y porque nosotros tenemos que, yo les voy a decir algo, yo sé que mucha gente necesita dólares para viajar, para comprar, comerciantes, pero usted mismo, señor comerciante de la oposición, usted mismo se convierte en víctima de estos señores, de Dollar Today. Nuestra moneda es más fuerte que el dólar norteamericano. Y nosotros con razón China está buscando tener su propia moneda. Con razón el comandante Chávez hablaba de que Latinoamérica tenía que funcionar con una moneda regional en el Banco del Sur. Porque el dólar, que no es más que papel, que no tiene respaldo, estos señores de Dollar Today lo convirtieron a usted, compadre, que es comerciante y a lo mejor usted no quiere ni nunca quiso la revolución, lo están jodiendo y usted no se ha dado cuenta. O no quiere darse cuenta. O a lo mejor juega con eso. Y resulta que está destruyéndose a sí mismo y está destruyendo la economía del país. Vean ustedes esto, desenmarañando el dólar paralelo. El dólar paralelo en Venezuela es desde hace algunos años una referencia para la fijación de precios de bienes y servicios. Y desde su aparición, más que desde su aparición, desde su publicación, porque se convirtió en un mecanismo de ataque contra la revolución bolivariana, eso lo tenemos que tener claro, ha tenido un comportamiento progresivo al alza, con raras excepciones. Siendo así, es obvio que este dólar ha influido de manera significativa en la actual inflación que padecemos los venezolanos. Pero ¿de dónde sale este dólar? ¿Cómo y quién lo calcula? Por favor, voy a hacer esas dos preguntas de nuevo. ¿De dónde sale ese dólar? ¿Y quién y cómo lo calcula? ¿A quiénes beneficia realmente? En este artículo trataré de desenmarañar la madeja compleja que está detrás del famoso dólar paralelo. Desde que comenzaron a publicar por internet este tipo de dólar, se supo que proviene de las transacciones cambiarias que realizan las casas de cambio colombianas que se encuentran en la frontera colombo-venezolana, fundamentalmente en Cúcuta. Su precio no obedece a la oferta y la demanda de dólares en Venezuela, sino a una fijación arbitraria del valor del bolívar respecto al peso colombiano, como lo explicaba Juan Carlos Tanús, director de la Asociación de Colombianos y Colombianas en Venezuela, en un artículo publicado en su oportunidad por Aporrea. Comentaba Tanús: en la frontera hay mafias que controlan el precio del bolívar, disminuyen o aumentan su valor dependiendo del costo de transporte y de la mercancía. En esa última parte, Tanús
hacía referencia al transporte y la mercancía, al contrabando de extracción. Vale decir, las mafias que controlan en Colombia el contrabando de extracción controlan las casas de cambio en la frontera. En este mismo orden de ideas, el economista y abogado colombiano experto en el tema fronterizo, Daniel Libreros Caicedo, explica que la perversión cambiaria tan pronunciada sucede por especulación, porque las casas de cambio fronterizas establecen una hinchazón artificial que les permite capturar más ganancias por contrabando. Luis Vicente León, director de Data Analysis, en un artículo publicado en la página prodavinci.com el 8 de diciembre de 2014, hablando sobre el dólar paralelo, dijo: además, el referente que se ha utilizado como guía para las operaciones paralelas es el precio del dólar en la frontera. Hay que decir que las operaciones que se llevan a cabo en las regiones fronterizas son marginales, así que son incapaces de representar verdaderamente el mercado paralelo. Cierro comillas. Antes de eso, Luis Vicente León, y hablando de un hombre de la oposición, Luis Vicente León había dicho también, abro comillas, al no haber un mercado de divisas abierto y transparente, existe una enorme distorsión del mercado cambiario. Pero a eso hay que añadirle la manipulación de las cifras que ponen en marcha los interesados en que el dólar negro suba y suba. Cierro comillas. Quiero aclarar que la referencia de la que hace mención el director de Data Analysis no es el dólar en la frontera, sino del bolívar en la frontera, como veremos más adelante. Expertos en materia monetaria coinciden en que no hay teoría detrás del dólar paralelo porque no hay marcadores macroeconómicos que lo expliquen. En este punto podemos afirmar entonces que el dólar paralelo es una ficción, en el entendido que no responde a ninguna ley económica, sino a la voluntad delictiva de grupos mafiosos colombianos en concordancia con grupos desestabilizadores venezolanos, como iré explicando. Ese dólar paralelo es fruto de la delincuencia organizada. ¿Cómo se calcula? Según la misma gente que opera la página web Dollar Today, la forma de calcular el dólar paralelo es la siguiente, abro comillas. La fórmula para el cambio fronterizo en Cúcuta es bastante simple. Solo tomamos la cantidad de pesos colombianos que nos piden por $1, según el cambio oficial del peso dólar en Colombia, y lo dividimos por la cantidad de pesos que recibimos a cambio de un bolívar fuerte. Dato este provisto por las casas de cambio en Cúcuta. Cierro comillas. Hagamos un ejercicio para ilustrarlo mejor. El día 13 de diciembre de 2014, las casas de cambio en Cúcuta compraban cada bolívar por 14,10 pesos. Debemos destacar que según el Banco de la República, que viene siendo el Banco Central de Colombia, el cambio bolívar-pesos era de 201,87 pesos por cada bolívar. Ese mismo día podíamos obtener un dólar americano por 2.405,31 pesos. Por lo tanto, con solo aplicar la siguiente fórmula podemos obtener el valor del dólar paralelo para ese día, es decir, el 13 de diciembre de 2014. Y por favor, enfócame aquí. Aquí lo tiene. 2.400, ¿lo ven ahí? ¿Lo ven? ¿Lo ven bien? 2.405,31 pesos colombianos entre 14,10 pesos colombianos bolívares, un bolívar por bolívar fuerte, es decir, son 170,58 por dólar. Pero resulta que para ese día la página Dollar Today tenía publicado el dólar paralelo en 179,08 bolívares por dólar. Esto ocurre por la forma que ellos, la gente de Dollar Today, realizan sus cálculos del dólar paralelo, dicho por ellos mismos, abro comillas. Pero dependiendo de la operación, efectivo o transferencia, debe agregar o restar al TRM, que no sé qué carajo es, un pequeño porcentaje para operaciones en efectivo. Es decir, para operaciones en efectivo debe restar un 3 a 5% al TRM vigente, esto varía dependiendo de la casa de cambio y o temporada. Y para transferencias debe agregar entre 1
a 5%. Esto depende del banco, la casa de cambio y temporada. La fórmula utilizada por Dollar Today asume una operación de transferencia y es la que usted verá reflejada en nuestro cálculo. Por este motivo, cuando usted divide el TRM vigente, sigo sin saber qué es el TRM, entre el cambio peso bolívar, ve otro monto. Al hacer el cálculo podemos constatar que la gente de Dollar Today siempre le agrega un 5% al cálculo original. Hasta ahí vamos. Entonces, como ya vimos, para el cálculo del dólar paralelo utilizan como dividendo el valor del dólar oficial publicado por el Banco Central Colombiano y utilizan como divisor el valor que le dan al bolívar las casas de cambio en Cúcuta. ¿Por qué no utilizan el valor del bolívar respecto al peso publicado por el Banco Central de Colombia? Hagamos el cálculo con ese valor, a ver qué pasa. Vente para acá. 2.405,31 pesos colombianos entre 201,87 pesos colombianos, que es un bolívar fuerte, según el Banco Central de Colombia, da 11,9 bolívares fuertes por dólar. Tremenda variación. Fíjense pues, nos da un valor similar al dólar del SICAD 1 en esa época. ¿Por qué ocurren estas distorsiones y a quiénes beneficia? Como ya dijimos, en la frontera colombo-venezolana, el valor del bolívar lo determinan las casas de cambio de esa zona, cuyos propietarios dominan además el contrabando de los bienes que sacan ilegalmente de Venezuela. Para esas mafias es necesario comprar un bolívar barato, ya que de esa manera obtienen más bolívares por pesos, puesto que ellos pagan todo lo que implica el contrabando en bolívares. Para esas mafias no es negocio comprar dólares para cambiar en bolívares, porque ellos tendrían que comprar el dólar al precio oficial de Colombia y al dividir lo que pagarían por ese dólar oficial entre lo que obtendrían en bolívares en el mercado negro, les saldría el bolívar al mismo precio que ellos lo compran en Cúcuta. Lo que es lógico, ya que la base del cálculo del dólar paralelo respecto al bolívar está determinada por el valor que las casas de cambio le dan al bolívar, de manera que queda claro que el negocio de las mafias colombianas que dominan la frontera no es el de comprar dólares para cambiar en bolívares, ya que ellas fijan el precio del bolívar de conformidad con sus intereses, que como ya dijimos, es el de pagar poco por los bolívares que les venden para poder comprar más mercancías de contrabando. Colombia es el único país que acepta bolívares directamente para cambiar por su moneda nacional, es decir, los venezolanos no necesitamos cambiar los bolívares en dólares para comprar pesos colombianos, pero el gobierno colombiano permite que las casas de cambio determinen el precio al que comprarán el bolívar, aun cuando el Banco Central colombiano fija un precio oficial de cambio de la moneda venezolana. Es decir, hay una diferencia entre cómo lo venden las casas de cambio, lo vende como le da la gana, y cómo lo vende realmente el Banco Central de Colombia. Dice, cabe preguntarse, fíjense bien, dice aquí, por ejemplo, para el 13 de diciembre de 2014 el cambio oficial del bolívar respecto al peso era de 201,87 pesos por cada bolívar. Y las casas de cambio en la frontera pagaban solo 14,10 pesos por bolívar. Cabe preguntarse, ¿qué pasa con esa diferencia entre el valor oficial del bolívar y el valor por la que lo compran las casas de cambio? ¿Quiénes se quedan con esa diferencia? ¿Pudiera ser eso un excedente a favor de los contrabandistas también? De ser así, para las mafias contrabandistas colombianas, la fijación discrecional del bolívar es un asunto de ganar, ganar. Ya voy, espérense un momentico, porque por aquí me están... La TRM, la tasa de cambio representativa del mercado es la cantidad de pesos por un dólar norteamericano. Gracias, gordo. Gracias. Bueno, ya sabemos que no son las mafias colombianas las creadoras del dólar paralelo, solo que a raíz de la actividad legal de los mafiosos colombianos, me refiero a la de fijar el valor del bolívar a través de sus casas de cambio, surgió otra mafia que tiene dos propósitos fundamentales. El primero es desestabilizar la economía venezolana. Y la segunda, y para ello la principal, obtener con esa actividad desestabilizadora fabulosas ganancias económicas
esta mafia está conformada por personas que tienen importantes cantidades de dólares fuera de Venezuela y que además muchas de ellas siguen recibiendo dólares baratos. La pregunta que yo me hago, y aquí voy, con Dollar Today. Primera pregunta. Dollar Today hace campaña terrorista en contra de individuos puntuales. Y no es ingenua. Esa campaña de Dollar Today contra individuos debería ser penalizada por Twitter, debería ser cerrada por Twitter. Twitter es el que debería encargarse. No lo va a hacer. Porque detrás de Twitter, de la empresa Twitter, de la plataforma Twitter, está el imperialismo norteamericano, está la CIA, está el Departamento del Tesoro, está la NSA, y está una señora que es la que está protegiendo a Dollar Today, que a su vez trabaja para Twitter. Ojo, no estoy hablando por Twitter para que no me sancionen de acuerdo a las leyes y normas que está imponiendo Twitter para que, incluso hasta si uno dice coño, a lo mejor hasta te cortan la cuenta, como le hicieron a William. William está tratando de proteger a Venezuela desde Conatel, y sin embargo le cortan la cuenta y a unos fascinerosos que son venezolanos, que hacen terrorismo a través de Dollar Today, esos fascinerosos salen campantes y siguen allá en Estados Unidos conspirando contra Venezuela. Pero voy a lo peor. El margen de diferencia entre el dólar que el presidente Nicolás Maduro ha dejado para poder traer alimentos, para traer medicinas, para traer las materias primas, el margen está a expensas, discúlpeme que lo diga, de unos delincuentes, que son los de Dollar Today. Delincuentes. Detrás de Dollar Today, yo les puedo dar nombres: Orlando Urdaneta, Eligio Cedeño, Alberto Federico Rabel, ahí están. Son los mismos. Cuando, por aquí creo que hay una producción que le llaman Son los mismos. Cada vez que nosotros vemos quiénes son los que están conspirando contra Venezuela, son los mismos nombres, los mismos sujetos que desde que el gobierno revolucionario llegó al poder, son los mismos sujetos que siguen conspirando en contra de Venezuela. Hoy, maniatados y apartados por Obama. Pero esos mismos delincuentes, y aquí voy a lo concreto, están jodiendo, amigo empresario, lo están jodiendo a usted. A usted, compañera que quiere viajar a Miami, la están esquilmando. A usted que no ha conseguido $1.000, vamos a utilizar las cámaras, pues, véngase para acá. Pues le voy a ir diciendo a cada uno, a usted, camarada empresario, que no tiene nada que ver con la revolución bolivariana y que quiere traer sus productos, a usted lo están robando. Esos de Dollar Today, que todos los días y de manera inmisericordia ya, porque yo creo que ya no aplican ninguna ecuación, ¿ve? Esos señores que aumentan el dólar como les da la gana desde allá de Estados Unidos y se burlan del pueblo venezolano y se burlan de la economía, y cada vez que el gobierno nacional emprende una tarea económica para resolverlo, usted, señor, cuando compra dólar al precio que lo pone Dollar Today, usted está jodiéndose a sí mismo y jodiendo al país. A usted, señora, que quiere viajar a Miami o que quiere mandarle dólares a su hijo, que está estudiando allá en Estados Unidos, ¿verdad? Porque usted quiere que sea un muchacho criado en Gringolandia y tenga los valores gringos. A usted, señora, cada vez que compra un dólar al precio que lo está poniendo Dollar Today, usted se está jodiendo sola. Y usted, camarada, al que anda soñando con comprar dólar y todavía no lo ha comprado, y quiere comprar dólar, y ve que se disparan esos para allá, pero
Usted se la pasa despotricando el gobierno porque no tiene dólares. ¿Verdad? A usted lo está jodiendo el mismo que todos los días le dice que vaya en contra de la revolución bolivariana. ¿Me están entendiendo? Dollar Today no es aliado de la oposición. No, no, no. No. Dollar Today no es aliado ni siquiera de las personas que en este país tienen todo el derecho de disentir de la revolución bolivariana. Dollar Today no es amigo de nadie. Dollar Today tiene un objetivo y el objetivo viene del norte. Desestabilizar la economía venezolana, hacerla crujir. Eso lo decía Richard Nixon. Hacerla crujir. A mí me da risa porque normalmente el lacayo, el pitiyanqui, termina diciendo, no, el problema no es el pueblo venezolano. O sea, los gringos no van a atacar al pueblo venezolano. El problema, el enemigo es el gobierno. Pero termina en una esquinita por allá comprándole dólares, unos dólares que tienen por aquí una familia que logró conseguir $1000 y lo compra al precio de Dollar Today. A Dollar Today no le importa esa vaina. Y mientras nosotros sigamos comprando los dólares, de acuerdo a como nos dice Dollar Today, porque hay muchos, de paso, te lo voy a decir una cosa, hay hasta una, ¿cómo le llaman? Hasta una aplicación de Dollar Today que la ponen, hay una aplicación que la ponen en el celular, entonces todos los días tú agarras y aplicas, chachas, vamos a ver cómo está el dólar hoy. No se van al dólar Simadi, no, vamos a ver cómo está el dólar. ¿Qué es lo que te ha enseñado el imperialismo a ti? Dímelo concretamente. A ganar real, a ser trepador, a no importarte al que tienes al lado. Y resulta, viejo, usted señor, usted señora, que disiente de la revolución bolivariana, no está entendiendo que está viviendo usted su vida hoy. Pero mañana sus hijos son los que van a pagar las consecuencias de lo que usted está haciendo hoy. ¿Se fija? Porque ese socialista es humanista. Y yo te apuesto, Dollar Today cuando yo hablé la vez pasada, que les dije que yo en este programa iba a hablar de Dollar Today, no mencionó ni pío. ¿Saben por qué? Porque yo no tengo pelito en la lengua para decir las cosas. Sí, está Dollar Today respondiendo loco. Coño, está respondiendo hoy porque la semana pasada no respondió nada. No dijo nada, se hicieron los locos. No es posible, camaradas, se lo digo de verdad, señores, señoras que les gusta comprar dólares, no es posible que 3 sujetos criminales, pues eso es criminal, en el momento en que usted está afectando a la economía nacional y está obligando a que los alimentos suban desmesuradamente, a que todos los productos, bienes y servicios se vayan al carajo, usted, señor, en el momento que le está comprando a Dollar Today, está provocando que sus hijos vivan las consecuencias de lo que 3 desaforados criminales buscan que nuestro pueblo esté dentro de la miseria. ¿Están entendiendo? Usted sabe lo que hacen falta, lo que decía Chávez, cojones. Y voy a finalizar con lo que dije empezando. Miren, yo tengo 10 años en esto. 10 años frente a las cámaras. 10 años frente a las cámaras. Diciendo las cosas. A veces nos gustaron, a veces gustaron. Pero la única forma que nosotros tenemos de combatir nos las legó el comandante Chávez, que fue con la verdad. Yo no tengo otra forma de combatir que no sea con la verdad. Cuando yo empecé leyendo el artículo que leí, yo no estoy atacando a nadie, porque es que no quiero atacar a nadie. Yo lo que quiero es llamar a la conciencia, a la unidad, a algo que dijo el comandante Chávez el 8 de diciembre. Ese 8 de diciembre, cuando ese hombre agarró y se presenta frente a las cámaras a decir, así igualito como el 4 de febrero, se presentó frente a las cámaras a asumir su responsabilidad. En ese momento, él nos dijo a nosotros, tomen el testigo con Nicolás Maduro al frente.
y no estoy haciendo aquí propaganda de Nicolás Maduro, no, es que fue una orden. Y Nicolás Maduro, voy a citar al artículo, creo que mucha gente lo está subestimando. A Chávez lo subestimaron. De Chávez decían que era loco. Yo recuerdo las campañas que habían contra Chávez cuando yo estaba escribiendo para Porrea, cuando empecé escribiendo en Red Bolivariana, decían que Chávez se dejaba una silla al lado vacía, porque decía que ahí se sentaba el Libertador. Mucha gente dijo esa vaina. Y hubo gente nuestra que creyó en eso. ¿O es que ustedes creen por qué sucede el golpe de Estado del 2002? Porque mucha gente se creyó la campaña de los medios de comunicación, así como ahora mucha gente se traga Dollar Today con subiendo todos los días 10, 15 bolívares y a veces hasta 50, 60, 70 bolívares subiendo el dólar. Y más de un pendejo sale corriendo a comprar más dólares porque está invirtiendo. ¿Ustedes creen que eso no tiene techo? Empezando por ahí. Segundo, ¿ustedes creen que esa gente es buena? Que esa gente es honrada. Esos son asesinos, son criminales. Ellos no están pensando en el pueblo, jamás lo han pensado. En el 2002, la gente salió en masa creyendo en esos medios de comunicación. Salió en masa. Aquí no nos vamos a caer a coba. Los medios de comunicación ese día se acertaron en el golpe de Estado. Nos dieron en la madre. Y nos mataron gente. Hicieron un plan perfecto, pero no contaron con algo, con el pueblo en la calle. Hay mucha gente ahorita, gente que agarra todos los beneficios que le ha dado el gobierno, los consideran un derecho. Oye, es verdad, sí es un derecho. Pero ¿usted cree de verdad que la oligarquía en el poder, la burguesía en el poder, esta caterva de lacayos que están ahorita aplaudiendo la posibilidad de una intervención gringa en Venezuela, si estuvieran en el poder, usted de verdad tuviera ese derecho? ¿Usted lo ha pensado? ¿Cómo es posible que el dólar paralelo que ellos hablan, que es un dólar delictivo, tenga sus raíces en el país vecino? Y que usted, empresario, que bueno, que no le gustó Chávez nunca, no le gusta Maduro, pues, caiga en esa trampa, porque es una trampa, y que lo permitan. Que la misma plataforma Twitter permita que estigmaticen a nuestra gente para... Eso es claramente un programa, un plan de intimidación a nuestra gente. Pues yo decía, yo llevo 10 años en esto. No 10 años. En el año 99 trabajaba en el bloque de armas. Yo me retiré. Pregúntenle al bloque de armas cuánto ganaba yo en el año 99. Ganaba bastante. Mucho dinero ganaba yo para esa época. Y yo dejé esa vaina. El que lleva la revolución adentro, aquí en el corazón, sabe lo que está haciendo, sabe lo que dice. Por eso yo adoré tanto y sigo adorando al comandante Chávez. Lo adoro, man. Lo digo así bien claro. Lo digo con todas las de la ley. Lo amo profundamente, amo su legado. Y doy la vida por él. Y doy la vida por la revolución bolivariana. Y estoy ahorita ahí resteado con Maduro porque yo creo que mucha gente todavía no ha entendido qué es lo que está pasando. Mucha gente no lo ha entendido. Esto no se trata de Mario Silva, ni siquiera un liderazgo mío. No, no, es que yo no quiero eso. Y siempre me he hecho el pendejo. No me gusta. Pero sí nosotros, sí quiero ser siempre vocero de ese pueblo que está ahí en la calle, que no compra dólares, camarada empresario, pero que sí tiene derecho a que le llegue su comida,
a que no haya guerra económica, a que tenga sus servicios, ¿me entiende? Porque usted, camarada empresario, puede hablar con un dueño, no voy a decir nombre de empresa porque me mandan otra carta, y a lo mejor puede conseguir por bajo cuerda lo que mi pueblo ahorita en las colas no puede conseguir. Por eso estoy tan interesado en que el lunes el presidente de la República, Nicolás Maduro, y ese comando cívico-militar, del alto mando cívico-militar, se ponga las pilas, se ponga duro y curvero y ataque a todo esto, que como Dollar Today, sígale comprando a Dollar Today, siga haciéndole caso a Dollar Today, esa vaina es bueno, para que se enriquezca usted solito, el que tiene bastantes dólares, y el pendejo de clase media siga comprando a 270, 280, a 300, a 400, que nosotros vamos a seguir teniendo el dólar a 6 para seguir trayendo alimentos. Siga de pendejo comprando en dólar, con lo del Dollar Today. ¿Oyó? Planificado en contra del pueblo. Planificado. Vamos a agarrar y a trabajar por este país. Este Eligio Cedeño es un ladrón que está allá en Miami, tranquilo. Alberto Federico Ravel está tranquilo. Por cierto, tienen por ahí una investigación, todavía no se ha hecho nada. Por la compra de un canal colombiano proveniente del narcotráfico y está tranquilo. Mientras usted está como loco buscando 4 o 5 dólares por ahí para comprarlo. Dame 10, dame 20, dame 30. ¿Qué es eso? Vamos a transformarnos espiritualmente, compadre. Vamos a trabajar por este país. Vamos a producir. Vamos a dar el gran salto, compadre. Vamos a empezar a producir. Y a no pensar como ese malvado veneno que nos metieron cuando Carlos Andrés Pérez. Está barato, dame 2, o aquí el vivo es el único que gana. Hay que ser vivo para salir para adelante. Póngame donde haya. Coño, vale, vamos a quitarnos eso de encima. Vamos a hacerlo. Vamos a hacerlo. Chao. Nos vemos el próximo sábado. El yanqui teme que tú te levantes, América Latina obrera, ¿por qué no lo haces? Tenemos que tener claro, ha tenido un comportamiento progresivo al alza, con raras excepciones. Siendo así, es obvio que este dólar ha influido de manera significativa en la actual inflación que padecemos los venezolanos. Pero ¿de dónde sale este dólar? ¿Cómo y quién lo calcula? Por favor, voy a hacer esas dos preguntas de nuevo. ¿De dónde sale ese dólar? ¿Y quién y cómo lo calcula? ¿A quiénes beneficia realmente? En este artículo trataré de desenmarañar la madeja compleja que está detrás del famoso dólar paralelo. Desde que comenzaron a publicar por internet este tipo de dólar, se supo que proviene de las transacciones cambiarias que realizan las casas de cambio colombianas que se encuentran en la frontera colombo-venezolana, fundamentalmente en Cúcuta. Su precio no obedece a la oferta y la demanda de dólares en Venezuela, sino a una fijación arbitraria del valor del bolívar respecto al peso colombiano, como lo explicaba Juan Carlos Tanús, director de la Asociación de Colombianos y Colombianas en Venezuela, en un artículo publicado en su oportunidad por Aporrea. Comentaba Tanús, en la frontera hay mafias que controlan el precio del bolívar, disminuyen o aumentan su valor dependiendo del costo de transporte y de la mercancía. En esa última parte, Tanús hacía referencia al transporte y la mercancía al contrabando de extracción. Vale decir, las mafias que controlan en Colombia el contrabando de extracción controlan las casas de cambio en la frontera. En este mismo orden de ideas, el economista y abogado colombiano experto en el tema fronterizo, Daniel Libreros Caicedo, explica que la perversión cambiaria tan pronunciada sucede por especulación, porque las casas de cambio fronterizas establecen una hinchazón artificial que les permite capturar más ganancias por contrabando.
Luis Vicente León, director de Data Análisis, en un artículo publicado en la página prodavinci.com el 8 de diciembre de 2014, hablando sobre el dólar paralelo, dijo: además, el referente que se ha utilizado como guía para las operaciones paralelas es el precio del dólar en la frontera. Hay que decir que las operaciones que se llevan a cabo en las regiones fronterizas son marginales, así que son incapaces de representar verdaderamente el mercado paralelo. Cierro comillas. Antes de eso, Luis Vicente León, estoy hablando de un hombre de la oposición, Luis Vicente León había dicho también, abro comillas, al no haber un mercado de divisas abierto y transparente, existe una enorme distorsión del mercado cambiario. Pero a eso hay que añadirle la manipulación de las cifras que ponen en marcha los interesados en que el dólar negro suba y suba. Cierro comillas. Quiero aclarar que la referencia de la que hace mención el director de Data Análisis no es el dólar en la frontera, sino del bolívar en la frontera, como veremos más adelante. Expertos en materia monetaria coinciden en que no hay teoría detrás del dólar paralelo porque no hay marcadores macroeconómicos que lo expliquen. En este punto podemos afirmar entonces que el dólar paralelo es una ficción, en el entendido que no responde a ninguna ley económica, sino a la voluntad delictiva de grupos mafiosos colombianos en concordancia con grupos desestabilizadores venezolanos, como iré explicando. Ese dólar paralelo es fruto de la delincuencia organizada. ¿Cómo se calcula? Según la misma gente que opera la página web Dollar Today, la forma de calcular el dólar paralelo es la siguiente, abro comillas. La fórmula para el cambio fronterizo en Cúcuta es bastante simple. Solo tomamos la cantidad de pesos colombianos que nos piden por $1, según el cambio oficial del peso dólar en Colombia, y lo dividimos por la cantidad de pesos que recibimos a cambio de un bolívar fuerte. Dato este provisto por las casas de cambio en Cúcuta. Cierro comillas. Hagamos un ejercicio para ilustrarlo mejor. El día 13 de diciembre de 2014, las casas de cambio en Cúcuta compraban cada bolívar por 14,10 pesos. Debemos destacar que según el Banco de la República, que viene siendo el Banco Central de Colombia, el cambio bolívar-pesos era de 201,87 pesos por cada bolívar. Ese mismo día podíamos obtener un dólar americano por 2.405,31 pesos. Por lo tanto, con solo aplicar la siguiente fórmula podemos obtener el valor del dólar paralelo para ese día, es decir, el 13 de diciembre de 2014. Y por favor, enfócame aquí. Aquí lo tiene. 2.400, ¿lo ven ahí? ¿Lo ven? ¿Lo ven bien? 2.405,31 pesos colombianos entre 14,10 pesos colombianos bolívares, un bolívar por bolívar fuerte, es decir, son 170,58 por dólar. Pero resulta que para ese día la página Dollar Today tenía publicado el dólar paralelo en 179,08 bolívares por dólar. Esto ocurre por la forma que ellos, la gente de Dollar Today, realizan sus cálculos del dólar paralelo, dicho por ellos mismos, abro comillas. Pero dependiendo de la operación, efectivo o transferencia, debe agregar o restar al TRM, que no sé qué carajo es, un pequeño porcentaje para operaciones en efectivo. Es decir, para operaciones en efectivo debe restar un 3 a 5% al TRM vigente. Esto varía dependiendo de la casa de cambio y o temporada. Y para transferencias debe agregar entre 1 a 5%. Esto depende del banco, la casa de cambio y temporada. La fórmula utilizada por Dollar Today asume una operación de transferencia y es la que usted verá reflejada en nuestro cálculo. Por este motivo, cuando usted divide el TRM vigente, sigo sin saber qué es el TRM, entre el cambio peso-bolívar, ve otro monto. Al hacer el cálculo podemos constatar que la gente de Dollar Today siempre le agrega un 5% al cálculo original. Hasta ahí vamos. Entonces, como ya vimos,
Para el cálculo del dólar paralelo utilizan como dividendo el valor del dólar oficial publicado por el Banco Central Colombiano y utilizan como divisor el valor que le dan al bolívar las casas de cambio en Cúcuta. ¿Por qué no utilizan el valor del bolívar respecto al peso publicado por el Banco Central de Colombia? Hagamos el cálculo con ese valor, a ver qué pasa. Vente para acá. 2.405,31 pesos colombianos entre 201,87 pesos colombianos, que es un bolívar fuerte, según el Banco Central de Colombia, da 11,9 bolívares fuertes por dólar. Tremenda variación. Fíjense pues, nos da un valor similar al dólar del SICAD 1 en esa época. ¿Por qué ocurren estas distorsiones y a quiénes beneficia? Como ya dijimos, en la frontera colombo-venezolana, el valor del bolívar lo determinan las casas de cambio de esa zona, cuyos propietarios dominan además el contrabando de los bienes que sacan ilegalmente de Venezuela. Para esas mafias es necesario comprar un bolívar barato, ya que de esa manera obtienen más bolívares por pesos, puesto que ellos pagan todo lo que implica el contrabando en bolívares. Para esas mafias no es negocio comprar dólares para cambiar en bolívares, porque ellos tendrían que comprar el dólar al precio oficial de Colombia y al dividir lo que pagarían por ese dólar oficial entre lo que obtendrían en bolívares en el mercado negro, les saldría el bolívar al mismo precio que ellos lo compran en Cúcuta. Lo que es lógico, ya que la base del cálculo del dólar paralelo respecto al bolívar está determinada por el valor que las casas de cambio le dan al bolívar, de manera que queda claro que el negocio de las mafias colombianas que dominan la frontera no es el de comprar dólares para cambiar en bolívares, ya que ellas fijan el precio del bolívar de conformidad con sus intereses, que como ya dijimos, es el de pagar poco por los bolívares que les venden para poder comprar más mercancías de contrabando. Colombia es el único país que acepta bolívares directamente para cambiar por su moneda nacional, es decir, los venezolanos no necesitamos cambiar los bolívares en dólares para comprar pesos colombianos, pero el gobierno colombiano permite que las casas de cambio determinen el precio al que comprarán el bolívar, aun cuando el Banco Central colombiano fija un precio oficial de cambio de la moneda venezolana. Es decir, hay una diferencia entre cómo lo venden las casas de cambio, lo vende como le da la gana, y cómo lo vende realmente el Banco Central de Colombia. Dice, cabe preguntarse, fíjense bien, dice aquí, por ejemplo, para el 13 de diciembre de 2014 el cambio oficial del bolívar respecto al peso era de 201,87 pesos por cada bolívar. Y las casas de cambio en la frontera pagaban solo 14,10 pesos por bolívar. Cabe preguntarse, ¿qué pasa con esa diferencia entre el valor oficial del bolívar y el valor por la que lo compran las casas de cambio? ¿Quiénes se quedan con esa diferencia? ¿Pudiera ser eso un excedente a favor de los contrabandistas también? De ser así, para las mafias contrabandistas colombianas, la fijación discrecional del bolívar es un asunto de ganar, ganar. Ya voy, espérense un momentico, porque por aquí me están... La TRM, la tasa de cambio representativa del mercado es la cantidad de pesos por un dólar norteamericano. Gracias, gordo. Gracias. Ajá. Bueno, ya sabemos que no son las mafias colombianas las creadoras del dólar paralelo, solo que a raíz de la actividad legal de los mafiosos colombianos, me refiero a la de fijar el valor del bolívar a través de sus casas de cambio, surgió otra mafia que tiene dos propósitos fundamentales. El primero es desestabilizar la economía venezolana. Y la segunda, y para ellos la principal, obtener con esa actividad desestabilizadora fabulosas ganancias económicas. Esta mafia está conformada por personas que tienen importantes cantidades de dólares fuera de Venezuela y que además muchas de ellas siguen recibiendo dólares baratos. La pregunta que yo me hago, y aquí voy, con Dollar Today. Primera pregunta. Dollar Today hace campaña terrorista en contra de individuos puntuales
y no es ingenua. Esa campaña de Dollar Today contra individuos debería ser penalizada por Twitter, debería ser cerrada por Twitter. Twitter es el que debería encargarse. No lo va a hacer. Porque detrás de Twitter, de la empresa Twitter, de la plataforma Twitter, está el imperialismo norteamericano, está la CIA, está el Departamento del Tesoro, está la NSA, y está una señora que es la que está protegiendo a Dollar Today, que a su vez trabaja para Twitter. Ojo, no estoy hablando por Twitter para que no me sancionen de acuerdo a las leyes y normas que está imponiendo Twitter para que, incluso hasta si uno dice coño, a lo mejor hasta te cortan la cuenta, como le hicieron a William. William está tratando de proteger a Venezuela desde Conatel, y sin embargo le cortan la cuenta y a unos fascinerosos que son venezolanos, que hacen terrorismo a través de Dollar Today, esos fascinerosos salen campantes y siguen allá en Estados Unidos conspirando contra Venezuela. Pero voy a lo peor. El margen de diferencia entre el dólar que el presidente Nicolás Maduro ha dejado para poder traer alimentos, para traer medicinas, para traer las materias primas, el margen está a expensas, discúlpenme que lo diga, de unos delincuentes, que son los de Dollar Today. Delincuentes. Detrás de Dollar Today, yo les puedo dar nombres: Orlando Urdaneta, Eligio Cedeño, Alberto Federico Rabel, ahí están. Son los mismos. Cuando, por aquí creo que hay una producción que le llaman Son los mismos. Cada vez que nosotros vemos quiénes son los que están conspirando contra Venezuela, son los mismos nombres, los mismos sujetos que desde que el gobierno revolucionario llegó al poder, son los mismos sujetos que siguen conspirando en contra de Venezuela. Hoy, maniatados y apartados por Obama. Pero esos mismos delincuentes, y aquí voy a lo concreto, están jodiendo, amigo empresario, lo están jodiendo a usted. A usted, compañera que quiere viajar a Miami, la están esquilmando. A usted que no ha conseguido $1000, vamos a utilizar las cámaras, pues, véngase para acá. Pues le voy a ir diciendo a cada uno, a usted, camarada empresario, que no tiene nada que ver con la revolución bolivariana y que quiere traer sus productos, a usted lo están robando. Esos de Dollar Today, que todos los días y de manera inmisericordia ya, porque yo creo que ya no aplican ninguna ecuación, ¿ve? Esos señores que aumentan el dólar como les da la gana desde allá de Estados Unidos y se burlan del pueblo venezolano y se burlan de la economía, y cada vez que el gobierno nacional emprende una tarea económica para resolverlo, usted, señor, cuando compra dólar al precio que lo pone Dollar Today, usted está jodiéndose a sí mismo y jodiendo al país. A usted, señora, que quiere viajar a Miami o que quiere mandarle dólares a su hijo, que está estudiando allá en Estados Unidos, ¿verdad? Porque usted quiere que sea un muchacho criado en Gringolandia y tenga los valores gringos. A usted, señora, cada vez que compra un dólar al precio que lo está poniendo Dollar Today, usted se está jodiendo sola. Y usted, camarada, al que anda soñando con comprar dólar y todavía no lo ha comprado, y quiere comprar dólares, y ve que se disparan esos para allá, pero usted se la pasa despotricando al gobierno porque no tiene dólares, ¿verdad? A usted lo está jodiendo el mismo que todos los días le dice que vaya en contra de la revolución bolivariana. ¿Me están entendiendo? Dollar Today no es aliado de la oposición. No. Dollar Today no es aliado ni siquiera de las personas que en este país tienen todo el derecho
de disentir de la revolución bolivariana. Dollar Today no es amigo de nadie. Dollar Today tiene un objetivo, y el objetivo viene del norte: desestabilizar la economía venezolana, hacerla crujir. Eso lo decía Richard Nixon. Hacerla crujir. A mí me da risa, porque normalmente el lacayo, el pitiyanqui, termina diciendo, no, el problema no es el pueblo venezolano. O sea, los gringos no van a atacar al pueblo venezolano. El problema, el enemigo es el gobierno. Pero termina en una esquinita por allá comprándole dólares, unos dólares que tienen por aquí una familia que logró conseguir $1000 y lo compra al precio de Dollar Today. A Dollar Today no le importa esa vaina. Y mientras nosotros sigamos comprando los dólares, de acuerdo a como nos dice Dollar Today, porque hay muchos, de paso, te lo voy a decir una cosa, hay hasta una, ¿cómo le llaman? Hasta una aplicación de Dollar Today que la ponen, hay una aplicación que la ponen en el celular. Entonces todos los días tú agarras y aplicas, chachas, vamos a ver cómo está el dólar hoy. No se van al dólar sin nadie, no, vamos a ver cómo está el dólar. ¿Qué es lo que te ha enseñado el imperialismo a ti? Dímelo concretamente. A ganar real, a ser trepador, a no importarte al que tienes al lado. Y resulta, viejo, usted señor, usted señora, que disiente de la revolución bolivariana, no está entendiendo que está viviendo usted su vida hoy. Bien, el presidente Nicolás Maduro hace unos anuncios para mí históricos. Primero, que era algo que yo estaba, fue una de las cosas que hablé al principio, me parece bien importante, voy a ir por partes, que en Quito se haya aprobado por unanimidad el apoyo de los 12 países miembros de UNASUR. Un apoyo total a Venezuela, absoluto, unánime. Y pidiendo, solicitando, exigiendo la derogación del decreto a Obama. Esto es un duro golpe para los Estados Unidos. Sobre todo porque Estados Unidos estaba jugando, y esto significa la voluntad de nuestros pueblos a ser libres, a no seguir siendo patio trasero de los Estados Unidos. Que UNASUR haya decidido en un primer comunicado no solamente el apoyo unánime al gobierno de Venezuela, sino exigir la derogación de ese decreto. Porque si ese decreto se mantiene, todavía estaría la espada de Damocles sobre Latinoamérica. No solamente sobre Venezuela, es sobre Latinoamérica. Pero ahí hay un duro golpe contra el imperialismo. Es un revés. Por eso digo que es histórico. Y en un segundo comunicado, resolverse los conflictos. Y esto es algo que hay que hacer un llamado a los sectores de oposición. Un llamado a los sectores de oposición que es bien importante. ¿Ven? Llamado a los sectores de oposición, se los pongo claro. Resolverse los conflictos dentro del marco constitucional. Y vean ustedes que allí el presidente Nicolás Maduro le dice a Samper, quien por cierto, a Samper lo han venido descalificando como presidente de UNASUR y atacado por el imperialismo, atacado por los lacayos del imperialismo, y el presidente le dice que nuestro problema no es la falta de elecciones ni de democracia. Nuestro problema es el afán imperialista por hacerse de nuestros recursos. Y no solamente, repito, vean ustedes la tremenda importancia que tiene estos dos comunicados. La tremenda importancia que tiene. Porque Obama decidió pasar al frente. Obama decidió pasar al frente de la oposición venezolana, y la oposición venezolana está totalmente desmovilizada. Es decir, quien está en este momento al frente de la oposición venezolana es el señor Obama. El problema nuestro no es falta, como dice el presidente Nicolás Maduro, no es la falta de democracia ni la falta de elecciones. Es simplemente el afán del imperialismo norteamericano por hacerse de los recursos naturales de toda nuestra América. Regresar
regresar al patio trasero. Por otro lado, hay una reunión el día lunes con el alto mando para hacer un plan de abastecimiento total. Esto tiene suma importancia. Primero porque sí, y hay una respuesta allí del presidente Nicolás Maduro a John Kelly, que es el señorito del Comando Sur de los Estados Unidos, quienes, repito, porque no es que la oposición esté hablando, es que la oposición ahora dejó de hablar y el discurso que tenía la oposición lo toma exactamente quien se lo dictó, que es el imperialismo norteamericano. Y hay una reunión con el alto mando solicitada por el presidente de la República para el día lunes con todo el alto mando cívico-militar para acometerse a un plan de abastecimiento total en el país. Vean ustedes la importancia que tiene el derrotar de una vez lo que es la guerra económica. También se van a seguir perfeccionando o actualizando los armamentos y hacerlo ley a través de esta ley habilitante, el armamento para la paz. Decía, hay un viejo dicho en latín que dice, si vis pacem para verum, si quieres la paz, prepara la guerra. Duro golpe, repito, al imperialismo. Por otro lado, hay algo que dijo el presidente el presidente Maduro allí, que me parece de suma importancia. Hay una encrucijada, dos mundos. Hay momentos en que tenemos que decidir. Hay momentos en donde no se admiten parece maniqueo lo que voy a decir, pero no se admiten medias tintas. Es nuestra patria, es nuestra soberanía, es nuestro país, es nuestra Latinoamérica, es nuestra América, o son los lacayos del imperio, o es la entrega al imperialismo norteamericano. Yo quería, para agregar algo que me parece bien importante, en eso de la guerra económica, hay un artículo que se llama El Frente Económico detrás de la declaración gringa contra Venezuela, de William Serafino. El imperialismo norteamericano está en una crisis económica y financiera de alta peligrosidad. Vean ustedes por dónde van las cosas. Caídas estrepitosas en las ganancias de las principales transnacionales, corporaciones que son las que realmente están detrás de Obama, constantes expectativas negativas en Wall Street, la desquiciada impresión de dólares por parte de la Reserva Federal. Yo quería decirle a ustedes que la Reserva Federal ha venido emitiendo desde hace muchísimo tiempo billetes, emitiendo dólares sin respaldo, cosa que no pasa en Venezuela. A pesar de toda la guerra económica, y ya al final le vamos a hablar algo sobre Dollar Today, que es un mecanismo dirigido por venezolanos lacayos de ese imperialismo norteamericano, lacayos de ese imperialismo, para atacar cada vez que se haga un plan de recuperación de nuestra moneda, y estos señores nos traten de destruir la economía acelerando la subida del dólar. Pero voy acá. Eso lo vamos a dejar a última hora. Dice acá, en el fondo, la crisis económica y financiera del imperialismo gringo se refleja en la baja rentabilidad y la importante disminución en las ganancias de las principales firmas transnacionales. Es decir, los principales emporios industriales automotrices y farmacéuticos norteamericanos. Cada vez ganan menos dinero en el extranjero, por ende, menos capital retorna al imperio de origen. En este sentido, la desbocada política intensiva del fracking busca salirle al paso a esa realidad. Buscan un mecanismo de abastecimiento de crudo directo por fuera de los costosos precios del mercado internacional petrolero y reducir el gasto dirigido hacia la extracción de materias primas mediante invasiones y primaveras en países con grandes reservas y recursos minerales, para así competir con las economías emergentes del BRICS, aplicarle terapia de resurrección al petrodólar. Datos y precisiones por sector económico imperial. Oído al tambor.
En el sector farmacéutico, el emporio Pfizer registró el año pasado una caída en sus ganancias por el orden del 58%. Este año tampoco pinta nada bien para la transnacional en cuestión. En el primer trimestre de 2015, sus acciones se devaluaron considerablemente, reforzando las expectativas negativas en Wall Street con respecto al sector farmacéutico. En el sector hogar y cuidado personal, las dos grandes empresas norteamericanas, Procter & Gamble y Colgate-Palmolive, también han reducido sus márgenes de rentabilidad. La primera en un 12% y la segunda en un 30%. El elevado costo de las materias primas, la gran mayoría de ellas ubicadas en países latinoamericanos, africanos y árabes, y la sobreimpresión de dólares son algunas de las claves para entender este crítico escenario económico. También se suma a este escenario Kimberly-Clark, empresa del mismo sector, que perdió recientemente más de 83 millones de dólares por la disminución del valor accionario en las empresas en el corretaje financiero de Wall Street. En el sector informático, la empresa transnacional IBM tiene 11 trimestres consecutivos mostrando un gravísimo descenso en el valor de sus acciones y por ende en sus ganancias netas. Por otro lado, Hewlett Packard pronostica una reducción de sus ganancias por el orden del 30%. En el sector automotriz, el emporio General Motors perdió 26% en sus ganancias anuales reportadas durante 2014. Las ganancias de Ford también cayeron por encima del 30%. En el sector alimentario, la transnacional Cargill, ¿recuerdan Cargill? El mismo grupo económico de Monsanto y DuPont reportó pérdidas en 2014 cercanas al 19%. En el sector energético, el fracking y la baja internacional de los precios del crudo ya cobraron sus primeras víctimas, porque es que el fracking es muy costoso. Ellos utilizaron el fracking para bajar el precio del dólar, pero resulta que la baja del precio del dólar les afecta porque el fracking es muy costoso. Dice, la empresa WBH Energy, pionera en la fracturación hidráulica, cesó sus operaciones el 8 de enero del presente año por las gigantescas deudas que había asumido. ExxonMobil, recuerden ese nombrecito también, está al frente en Guyana, también registró pérdidas trimestrales por el orden del 21%. El fracking es demasiado costoso. Para financiarse necesita que la Reserva Federal exceda la generación de dólares sin ningún piso económico que lo sustente. La venta de crudo afuera y el encadenamiento productivo industrial no cubren los gastos iniciales de fracturación. El tiro le salió por la culata. Grandes emporios energéticos como las antes mencionadas reportan pérdidas y dificultades financieras. Y no es nada, que están reportando incluso cierre de pozos en donde estaban practicando el fracking. ¿Por qué no hay? No hay suficiente. Esa sobreproducción de papel moneda, conocida como la fortaleza del dólar, hace que las monedas nacionales sufran una pérdida sustancial de su valor. Al momento de repatriar las ganancias, menos dólares regresan a Estados Unidos. En el sector comunicación, la transnacional Apple ha sido la única que registró márgenes de ganancia positivos en el primer trimestre de 2015. Hay que recordar que en el mes de octubre del año 2013 el gobierno de los Estados Unidos tuvo un cierre total de sus operaciones durante 16 días provocado por la falta de consenso a la hora de aprobar el presupuesto de gasto corriente. Hospitales, servicios de documentación, escuelas, universidades y demás instituciones públicas dejaron de elaborar por falta de dinero. Todo lo demás son falsos positivos. Lo que hace Estados Unidos son falsos positivos. Que si el terrorismo, que si Al-Qaeda, que si de aquí estamos enviando muchachos del PSUV para allá, para Palestina, para prepararse como terroristas. Entonces, no, a ellos no les interesa más que el dólar, perdón, más que el petróleo. Más nada. Esto que han hecho, que han tratado de hacer en Guyana, a sabiendas de que en ese espacio no se puede explotar porque está en reclamación, es la forma en que trabaja Estados Unidos. En los años 70, 80, se trató
para tomar digamos, para tomar el petróleo allí. Y aparte de eso, porque se les estaba montando un gobierno socialista en Guyana, trataron de hacer lo mismo que hicieron ahora. Dice aquí, conclusión, que un teléfono Orinoquia, escuchen bien esto, pues esto es bien interesante, que un teléfono Orinoquia fabricado mediante el convenio China-Venezuela cueste 10 veces menos que un iPhone 5, que una laptop Ceragon cueste mucho menos que una Hewlett-Packard, que un carro Chery cueste menos que un Chevrolet, refleja en la cotidianidad la crisis del capitalismo gringo y el ascenso de las economías BRICS. ¿Cuántas toallitas sanitarias, kilos de detergente, pasta dental, cepillos de dientes, champú, desodorante, computadoras, televisores, vehículos y demás productos terminados puede elaborar Estados Unidos sin que la fortaleza del dólar, el alto costo del fracking y de las materias primas la espalillen sus ganancias? No tienen mucho margen de maniobra en este sentido. Y fíjense ustedes, paro aquí un momentico. Una de las cosas que empezaron a hacer las corporaciones en Norteamérica, en Estados Unidos, fue empezar a mudar las fábricas para países del tercer mundo. ¿Por qué? Mano de obra barata. Es decir, por ejemplo, unos zapatos Nike, de lo que tanto les gusta aquí a los sectores burguesitos, unos zapaticos Nike, allá, hechos allá, bajaban el precio para venderlos bien caros a ese burguesito, le bajaban el precio con la mano de obra barata en otros países. Eso es lo que llamó el neoliberalismo. ¿Eh? O esos mercados de libre comercio, en donde los países pendejos son los que pierden y los únicos que ganan son las corporaciones. Eso que Chávez enfrentó allá por primera vez, creo que fue en el año 2000, 2001, que enfrentó allá en Costa Rica, si no me equivoco, al ALCA, para darle nacimiento al ALBA. En plena crisis, cuando nos hablaban de la historia del fin del mundo, cuando nos decían a nosotros que el socialismo era imposible, porque mira, se cayó la Unión Soviética. Dice aquí, las economías BRICS crecen aceleradamente, producen más y a menor costo. Están ganando con creces en la disputa hacia los mercados regionales que hasta la década del 2000 ostentaron los gringos. Por tal motivo, las recurrentes invasiones gringas a nacionales con enormes fuentes de hidrocarburos, Siria, Libia, Irak, Afganistán, etcétera, y otros minerales tan urgidos por la economía norteamericana, revelan los verdaderos intereses de fondo tras cada arremetida diplomática, financiera y política, dirigida a los países que frentean la dominación norteamericana, abastecerse de recursos naturales de forma casi gratuita con el objetivo de esquivar los precios actuales del petróleo y demás materias primas del mercado internacional, para apalancar nuevamente su proceso económico transnacional en miras de disputar con mayor facilidad el mercado mundial. Que la fortaleza del dólar dentro de unos años impulse el inventario interno de papel sanitario es simplemente un daño colateral. Le voy a explicar algo. Cuando nosotros vemos artículos de este tipo, y aquí sí me voy a parar en algo que ya me dieron chance y tiempo como para hacerlo, ¿no? Miren, recientemente, creo que fue en esta semana, ¿no?, que le suspendieron el Twitter a William Castillo. Sí, le suspendieron el Twitter. Reciente. Fíjense ustedes. Cuando me mandaron las fotos, Gordo, las tengo en la que te pedí. Que registramos una cuenta Twitter X, ¿verdad? Cuando usted registre una cuenta Twitter X, para que ustedes vean, recordemos siempre que Twitter es una plataforma imperial. Cuando usted registre una cuenta Twitter, tráeme un poquito de café, mi amor, hazme el favor. Cuando usted registre una cuenta Twitter, las primeras recomendaciones que le dan para seguir son todas de la oposición. ¿Ustedes no se han dado cuenta de eso? Registren una cuenta Twitter. Y cuando usted abre, inmediatamente lo primero que te piden
Perdón, las primeras recomendaciones que dan es seguir cuentas de la oposición. Yo recuerdo que hace 2 años y medio casi, yo fui a hacer una denuncia en la Asamblea Nacional. Me presenté a la Asamblea Nacional y presenté una denuncia sobre la plataforma Twitter y los que dirigen Twitter. La señora que certificó la cuenta Dollar Today es de la plataforma Twitter de España, si no me equivoco, ¿cierto, gordo? Cuando nosotros vemos, escuche bien lo que le voy a decir, cuando nosotros, tráelo mi vida, hazme el favor, pónmelo acá. Y tome este, por favor. Gracias. Cuando nosotros vemos, fíjense bien lo que les voy a explicar, todos los problemas económicos que tiene Estados Unidos, que son los que originan las guerras, que son los que originan las intervenciones y son los que originan los decretos, son los que originan las desestabilizaciones y los financiamientos a las oposiciones, lacayas, que se le van a arrodillar al imperio en caso de tomar el poder en un país con las primaveras, como dice allí el artículo. Cuando nosotros vemos esos análisis, en donde vemos que el dólar, primero, no tiene respaldo en oro. Nosotros lo tenemos, nuestra divisa, el bolívar nuestro, tiene respaldo en oro. Y bastante, suficiente. En cambio, en Estados Unidos, como dice el artículo, van a tener que después agarrar el dólar, enrollarlo, hacer rollitos con ellos y llevarlos al baño para utilizarlo de papel sanitario. Pero cuando nosotros vemos eso, nos encontramos con un problema, que es el que me tiene a mí desde hace una semana, conjuntamente con el equipo nuestro, nos tiene trabajando. ¿Por qué? ¿Por qué el dólar se dispara con una cuenta terrorista, porque la califico de terrorista como es la de Dollar Today? Y es terrorista. Fíjense ustedes, a William Castillo, yo no sé qué hizo, pero lo suspendieron. Pero la pregunta que yo le hago a Twitter, ¿verdad? La pregunta que yo tengo que hacer a Twitter, ¿cierto? Es, por ejemplo, póngamela en pantalla, le agradezco. Esto es lo que yo, la pregunta que le hago a Twitter es por qué Dollar Today se inventa estas cosas. Vean el humilde ranchito imperial de la fiscal sancionada Katherine Harrington en Miami, Estados Unidos. De estos falsos positivos, uy, mire, yo tengo 10 años viéndolo. 10 años. Vean ustedes descalificando, incluso estigmatizando a una fiscal. ¿Cuál es el objetivo de Dollar Today? Que nuestra fiscal Katherine Harrington se inhiba en el caso que está llevando en la acusación que se le está haciendo a Leopoldo López. Y más allá es para que los demás fiscales que vayan a tratar el caso de Leopoldo López se inhiban, desmoralizar, estigmatizar y decirle en el futuro, cuando el imperio agarre y ataque, invada, vamos por ti. Como dijo el señor Diego Arria, una basura que todavía se autodenomina embajador, dijo una fiscal esbirro o ejecutora. O sea, aquí un fiscal o un juez o un militar no puede hacer su trabajo porque supuestamente el señor de Dollar Today o los señores que dirigen Dollar Today, que son venezolanos y están respaldados por el imperialismo y la CIA, y están respaldados por el Departamento del Tesoro, y están respaldados por la National Security, porque están conspirando, y ya les vamos a explicar por qué. Esto, póngamelo de nuevo en pantalla, esto para los señores de Twitter no es un delito. Y a los señores de Dollar Today les permiten que hagan esto. Y me imagino que William
William debe haber hecho o debe haber respondido de alguna manera. Y lo suspenden, pero esta estigmatización de una persona no la consideran delito en Twitter. ¿Qué tal? Por ejemplo, el próximo a ser sancionado por asesino, Vladimir Padrino López, en Dollar Today, esto tampoco considera la plataforma Twitter, que es imperial, que tiene su central en Estados Unidos, no considera que es un delito. Porque en cualquier parte del mundo esto es un delito. La muerte de Jorge Rodríguez padre solo sirvió para convertir a sus hijos Delcy y Jorge Rodríguez en asesinos. Dollar Today. Esto tampoco estigmatizando a la persona. Va acá, este es el responsable de la muerte de Rodolfo González, el asesino carnicero de la Casona, Gustavo González López. Y utilizan un pasaporte, obvio, está hecho por ellos, esto es un montaje, pero utilizan un pasaporte para estigmatizar al general Gustavo González López, nuestro ministro de Justicia. Fiscal Catherine Harrington, la asesina de Rodolfo González, la MUD se opone que sea sancionada por violadora de derechos humanos. Y la tienen contra la fiscal, la tienen, pero de casi que le están diciendo que en el momento en que se caiga el gobierno la van a buscar. Y eso no es más que una demostración del instinto asesino que hay en la dirigencia opositora y en unos grupitos que están pero enfermos. Vean esto, de Dollar Today. No voy a castrar a mi perro. Si hubiese querido un animal sin bolas, adopto un guardia nacional bolivariano. Un insulto a nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Un insulto a nuestra Guardia Nacional Bolivariana. Esto lo hace Dollar Today. La pregunta que yo me hago acá, véngase para acá, compadre. La pregunta que yo me hago acá, ¿qué es eso? Ajá. La pregunta que yo me hago acá, ¿y esto es permitido por Twitter? Supongan ustedes que hoy, fíjense ustedes, yo no estoy escribiendo nada en mi Twitter. ¿Se acuerdan de aquellos comandos BAS? Es que le llamaban. Y atacaban las cuentas de chavistas. Aquí hubo una arremetida contra las cuentas chavistas, pero terrible. Cuando ellos vieron que los chavistas se convirtieron en guerrilleros dentro del sistema que ellos manejaban antes, la arremetida fue feroz contra nuestros tuiteros, contra la tropa. ¿Cuántas veces la tropa y cuántas veces nuestros tuiteros empezaron a denunciar cómo se les iba suspendiendo las cuentas sistemáticamente? Nosotros yo hice, hace más de 2 años, hice una denuncia en la Asamblea Nacional con respecto a la plataforma Twitter. Ahora, voy al caso que me compete, que es el caso de Dollar Today, que es desmarañando el dólar paralelo. Yo les voy a leer este artículo, porque es bien interesante, y porque nosotros tenemos que, yo les voy a decir algo, yo sé que mucha gente necesita dólares para viajar, para comprar, comerciantes, pero usted mismo, señor comerciante de la oposición, usted mismo se convierte en víctima de estos señores, de Dollar Today. Nuestra moneda es más fuerte que el dólar norteamericano. Y nosotros con razón China está buscando tener su propia moneda. Con razón el comandante Chávez hablaba de que Latinoamérica tenía que funcionar con una moneda regional en el Banco del Sur. Porque el dólar, que no es más que papel, que no tiene respaldo, estos señores de Dollar Today lo convirtieron a usted, compadre, que es comerciante y a lo mejor usted no quiere ni nunca quiso la revolución, lo están jodiendo y usted no se ha dado cuenta. O no quiere darse cuenta. O a lo mejor juega con eso. Y resulta que está destruyéndose a sí mismo y está destruyendo la economía del país. Vean ustedes esto, desenmarañando el dólar paralelo. El dólar paralelo en Venezuela es, desde hace algunos años, una referencia
para la fijación de precios de bienes y servicios. Y desde su aparición, más que desde su aparición, desde su publicación, porque se convirtió en un mecanismo de ataque contra la revolución bolivariana. Eso lo